Hola amigos Finansapiens, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque sabemos que nos ven y nos escuchan dónde, cuándo y cómo se les da la gana. Y como ya tenemos, bueno, yo ya tengo mi educación de vuelta y renovada. Soy Julio Figueroa y me acompaña Bernardo López, como siempre. ¿Cómo estás, Bernardo? Yo no necesito recuperar lo que nunca perdí. Mi educación siempre ha estado aquí en la mesa. Nadie la discute. Estoy muy bien, Julio. Eres de lo peor. Algo Ojalá, así. ojalá Algo hay de fueras, cierto. ojalá fueras esa persona que presumes ser. Pero bueno, Comenzando, afortunadamente mira, si hay... comienzo haciéndote reír, va bien, Sí, no, sí, pinta no. bien la O sea, cosa. creo que nos llevamos bien porque nos gusta el buen humor, entre muchas otras Efectivamente. cosas. O sea, otra cosa más que echar ahí al saco de las cosas que tenemos en común es que nos gusta reír. Y bueno, pero aquí están de nuevo mis modales. Nos gusta Gracias. reír, nos gusta el fútbol americano, nos gusta jugar billar. El billar, El que billar, tiene ¿no? mucho El que ver con billar nos nosotros. unió muchos veranos. Sí, podríamos tener acciones de cierto billar, pero no. Ujú, Pero nuestra visión fue poca. Nuestra visión fue poca. exactamente. Y bueno, bueno, tenemos ahí Tuviste, muchas cosas. tuviste la oportunidad perfecta para entrar de lleno al tema con el tema de la visión. Cuando dijiste, nuestra visión fue poca, no como la de cierto país nórdico, que miren, déjenme les Bueno, cuento, es que déjame decirte, nuestra visión fue poca como la de Pemex. y como la de muchos países que han encontrado recursos por casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que déjame decirte, a ver, tú no, Oye, pero a ver, espérate, hablando de visión y de Pemex, yo leí, ya tiene mucho tiempo, así es que no te puedo decir, no es cierto, ni siquiera lo leí, lo escuché en un programa de radio, Ujú, en el episodio en el que, digamos, el episodio del 18 de marzo, en el cual se hablaba sobre la expropiación petrolera, el festejo anual de la expropiación petrolera, y una de las personas que estaban ahí en la mesa de diálogo dijo, pero es que el general Cárdenas, cuando decidió expropiar el petróleo, no lo hizo con la intención de que el petróleo fue, o sea, no fue para explotar el petróleo y que fuera una fuente de ingresos de la cual México se volviera súper dependiente. ujú. Era quitárselo de las manos de los que solo lo veían como una forma de explotar y no dejaban nada en beneficio de México y crearlo como una reserva que pudiera ser una fuente de De ingreso. riqueza al futuro. Pero pues esa fue la visión de una persona, ya en la realidad y en la aplicación se quedó muy lejos y simplemente cambió de manos la administración, pero y dijeron, pues ¿y aquí qué hacemos con esto? Pues lo seguimos explotando, que es una de las terribles tragedias, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Te acordarás que en la escuela nos enseñaban así la expropiación petrolera? Como que no, hombre, o sea, se hizo justicia y Ujú, el ujú. general Lázaro Cárdenas casi, bueno, la Madre Teresa de Calcuta se le quedaba chiquita y así porque era una gran persona. Y bueno, hay cosas que hizo buenas, por ejemplo, creó el IMSS, creó Pemex, y otras tantas instituciones que tienen El una Politécnico buena Nacional, intención. El creado por el Politécnico. general Cárdenas. Sí, sí, sí. O sea, muchas instituciones que son buenas y que además su esencia es muy buena. Ujú. Podrían ser mejores, eso sí. Y en unos casos mucho mejores, ¿no? Sí. Pero también recordemos que el general Lázaro Cárdenas, pues, viene de esa estirpe de generales revolucionarios, etcétera, etcétera, que pues no eran precisamente muy buenas personas. El clan del general Cárdenas y el inicio del PRI están así, mira. Así de Así ya con agarraditos de eso la mano. te digo todo. Sí, sí, sí. Y que también pues tuvieron sus prácticas. Por ejemplo, pues por ahí les heredamos como 80 años de dedazos y cosas así, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo por ahí tengo mis reservas. Yo sé que, o sea, pues es casi como sacrilegio hablar mal de la familia Cárdenas, pero tampoco son tan buenas personas. O sea, no. Nadie lo es, No, nadie lo no. es. Y Pemex, que también nos dicen que es una empresa nacional. Yo no sé a ti, a mí nunca me ha llegado un cheque de ganancias por parte de Pemex.
No, no, O el no, o reparto no. de utilidades se lo hacen de humo como muchos Sí, sí, empresarios, sí. ¿no? También, O tampoco es que me digan, ah, es usted, a ver, muéstreme su INE y le hacemos descuento. Tampoco. tampoco. Entonces, Y no necesitas a veces eso, que te hagan un descuento, pero sí hay muchas formas de beneficiar. S- Creo que el país del que vamos a hablar a detalle nos va a dar la oportunidad de detallar esas maneras de ayudar. Pero ahorita estamos en el preámbulo donde además está de mostramos el moda ese opuesto. país porque, Uf, uh, 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 uh. no, Sí, sí, hombre. sí, pero a ver, ahorita que sigues planteando el otro lado de la moneda, Ajá. pues no nada más es México, compañero, o sea, Ah, compadre. no. Venezuela tiene más reservas de país que ningún otro país en el mundo y económicamente no les va nada, nada bien. Y ahorita, pues Y están ahorita peor hasta les, todavía, sí. entonces, híjole, qué mala onda con em, ellos, la verdad. Nigeria y casi cualquier país petrolero en África, que hay muchos, pues la riqueza nada más es efímera y cuando hay y los precios del petróleo están para que haya bonanza, ¿no? Sí, la riqueza es para Em, unos cuantos Unos cuantos, sí. y no, Oye, y el mismo caso en los países del Medio Oriente, o sea, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, e Irak, Irán y todos esos que son riquísimos en petróleo, bueno, hasta en los Emiratos Árabes es beneficio de muy pocos, mucho riqueza para la familia del poder sí, sí, y sí, los demás, pues no tanto, no sí, tanto, ¿no? sí, O sí, sí. sea, Sí, no, entonces, o sea, y también no pueden decir, pues es que no te puedo pagar un buen sueldo, ¿no? Porque pues no, o sea, ujú, no. exactamente. Incluso también Hay hasta en una, Estados Unidos, también tiene su parte de algunas reservas petroleras, no precisamente las más grandes, eh, pero y en general también pasa en Rusia, por ejemplo, en toda la cuestión pasa de en Rusia, extracción y no nada de... más es el petróleo, ¿eh? Hay una teoría de que, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es como la maldición de los recursos, Ujú, porque no nada más es el petróleo, o sea, también cuántos, por ejemplo, en África, las famosas minas de diamantes, ¿no? ujú, Pero la cantidad de explotación laboral que generaron para que solamente los poquitos dueños de las minas, o en Sudáfrica, las minas de esmeraldas, que también, nos dieron a un personaje como Elon Musk, ¿no? por Sin ejemplo, minas de esmeraldas no hubiera habido familia Musk. no habría... Estaríamos mejor sin esmeraldas en este planeta, Sí, mano. fíjate. Porque no somos amigos de ese señor, nos cae muy mal y cada vez peor, honestamente. Honestamente. También reconozco abiertamente que en algún momento medio fui fan de este cuate, fui fan, pero híjole, ya cuando lo conoces bien dices, guau, ¿Te acuerdas en qué momento tuvo ese punto de inflexión? Bueno, yo creo que para nosotros, mexicanos así, donde más así sacó el cobre y se vio asquerosísimo, pues fue cuando prometió su fábrica de Tesla en Nuevo León y a la hora de la hora, pues resulta que dice mi mamá que siempre Que no. siempre no. Yo Esa fue nunca, una. nunca fui su super fan. Mucho tiempo simplemente me pareció un tipo, "Ay, si tiene esa cantidad de dinero, no creo que sea buena gente, pero no sabía detalle. Ujú, Yo no sé si te acuerdes, ya no recuerdo de qué año, que hubo una a punto de ser tragedia, pero se convirtió en una historia, si voltearon, cuando unos chavitos en Malasia que jugaban fútbol soccer estaban entrenando, les cayó el diluvio, que no es, ajá, ¿no te acuerdas? Y se fueron a refugiar a unas cavernas y se inundaron, entonces se quedaron atrapados en las cavernas. ¿No te ajá. acuerdas de ese No, no me caso? acuerdo de esa. Bueno, los chavitos, todo el equipo de fútbol, incluido su entrenador, te digo, se fueron a refugiar de la lluvia a una caverna, empezó a subir el nivel del agua y se tuvieron que ir más y más adentro, más y más adentro de la caverna y de repente se quedaron en una cabina incomunicados, ¿no? Ok, Y empezó una expedición de buzos a buscarlos, pero todo el mundo estaba hablando de ese tema, ¿no? Se me hace raro que no lo recuerdes. ajá, Eh, y estando en las primeras etapas, Musk salió mamón como es a decir, lo que necesitan es un dispositivo que yo les voy a diseñar. Ya sabes, quieren deshacer el ajá, Tony Stark del mundo real, pero y con este submarino vamos a entrar y por las cavernas, los ductos que hay, de la cueva, que no sé qué, vamos a explorar. Pero ese güey estaba hablando de su diseño cuando había buzos, así hordas de 15 buzos buceando por las cuevas de esto. Y
hubo uno de los líderes de la expedición, que creo que era del ejército malasio, como que hizo un comentario de, porque ya habló Elon Musk y entonces llegó la prensa a decirles, oiga, ¿y qué van a hacer? A ver, no me distraigan de esos hipotéticos, tengo a mi escuadrón de buzos aquí trabajando, déjenme trabajar, ¿no? Y al mamila de Musk no le gustó y entonces tuiteó de que ese general era un pedófilo. Porque ya ves que es bien buena Ah, onda, sí, sí, sí. sin ninguna evidencia ni nada. Si no era de su horda de fans, entonces algo malo tenía que ser y le eligió decir, "Ah, ese es un pedófilo de mierda", casi, casi, ¿no? O sea, ¿A poco? pedófilo, la palabra pedófilo la usó. Yo estoy seguro que ese fue el momento en el que gran parte del mundo tuvo ese punto de inflexión y dijo, este güey no es lo que pensábamos. Ah, y ya yo creo que de los últimos en que ya todos dijimos, no, ya adiós con este cuate, fue cuando de plano apoyó a ese presidente naranja que no precisamente por el partido, sino por su color de piel, Oye, que y también tenemos. supiste que alguien le dijo, es que si destinas, no me acuerdo si toda tu fortuna, no creo que haya sido toda, ¿no? Pero una parte de tu fortuna se puede resolver el problema de hambre en el mundo. Y agarró y dijo, ay, eso no es cierto, el problema del hambre es muy complejo. Si alguien me muestra las matemáticas que comprueben eso, dono tanto dinero, ¿no? Y un tipo le sacó los cálculos, le dijo, y cuando se los presentaron, les dijeron, ahí están los cálculos de cómo tanto dinero que tú lo tienes y lo aportas, resolverías este problema para estos tantos millones de personas. Se hizo el que la Virgen le hablaba y ignoró, simplemente ignoró, hizo como que no escuchó nada. Ay, bueno, ¿qué puedes esperar de gente así? Oye, pero bueno, ya volvamos al tema porque nos empezamos a ir y es que ejemplos hay muchos de países que tienen reservas de cualquier cantidad de cosas. Nosotros recientemente en México se encontró ahí silicio y pues dice que somos En así como Sudamérica, litio. también. Y bueno, al final lo ideal sería que esas reservas naturales se ocuparan, en primer lugar, de manera responsable Sí. y en segundo lugar, que realmente traigan beneficio a la población. Andamos últimamente en un mood muy de activismo y de buena onda, por ejemplo, con el episodio de la semana pasada, pero este es un caso no solo de un activista solo, sino de un país que puede, o sea, que sí hay ejemplos que pueden beneficiar a la población completa. Y entiendo que hay diferencias entre Ujú. población y lo que tú quieras, pero yo creo que el chiste es Pero te hacer voy a las decir una cosas cosa, bien. podrá haber diferencias, pero te voy a decir una cosa, no hay pobreza extrema, no hay Ah, insuficiencia ni inseguridad alimenticia. no, 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 no. Aquí estamos hablando de cosas muy distintas y de lo que vamos a hablar es de esa diferencia entre México y Pemex contra Noruega y Statoil, que se llama su Empresa empresa estatal, su estatal paraestatal. sí, su paraestatal de extracción de recursos, en este caso de petróleo. Y mira, yo conforme, digo, tú nos compartiste esta publicación, pero yo conforme la iba leyendo, haz de cuenta que como que se me vino la monografía de la expropiación petrolera de la primaria, y yo decía, ¿y entonces por qué nosotros no hicimos eso? Para empezar, nosotros tenemos muchos años más de experiencia, por ahí, si tengo mal el número me corriges, pero según yo es de 1938 el tema de la expropiación La petrolera. expropiación, y porque expropiaste quiere decir que ya había una industria petrolera en Así es, México. Entonces, entonces, sí, sí, 30 sí, sí. años ya les llevamos de ventaja, ¿no? 30. No, Solo con la hombre, expropiación. pero estamos hablando de que en los 38 fue la expropiación. El descubrimiento de los yacimientos petroleros de Noruega fue en el 96. Estamos hablando de casi de 60 años. No, no, no. Ok. Los yacimientos se encontraron en el 69.
Y Ah, ya de ahí, pasó, pues ya mm, fueron armando todo ese andamiaje jurídico, político, legal, etcétera, etcétera, de toda esta situación. tienes razón. Pero pon Perdóname, tú, pero abrí la publicación en el slide equivocado. esas cosas Sí, pasan. Oye, pero entonces, como tú dices, bueno, en el 38 ya estaba perfectamente establecida la industria petrolera. O ya sea, se sabía que había petróleo en ya México. sabíamos más o menos como cómo andábamos de petróleo y como para cuándo Ujú. nos alcanzaba, ¿no? Caso curioso, ¿eh? Porque en ese entonces se expropiaba el petróleo principalmente en el norte, en Tamaulipas, en la Ajá. zona costera. Ya Cantarell y todos los yacimientos que salieron después, que volvieron al sureste, zona petrolera, son posteriores a Sí, a sí, la sí, sí. expropiación. Pero entonces imagínate cómo cómo se fueron dando, y todavía se siguen dando esas noticias y se encontró un nuevo yacimiento de petróleo en las costas de México, en el Golfo de México, en territorio mexicano, Ujú. digámoslo así. Pero, por otro lado, estamos escuchando que Pemex cada vez produce menos y cada vez, pues, se meten más broncas financieras. Efectivamente. Entonces, Tú ¿cómo? dijiste algo muy importante de por qué no, o sea, desde el comienzo, ¿no? De por qué no se utilizó bien. Y vamos a reconocer, no es tal cual suerte, pero desde un principio, aunque el hallazgo es el mismo, encontrar lo que van a ser reservas petroleras, no arrancamos México y Noruega desde la misma posición. Hablando México de que se encuentra petróleo en la época de la revolución, pues es un país en guerra, un país en inestabilidad social, política, que además perduró esa inestabilidad por mucho tiempo después de que ya no había conflicto armado, pero la inestabilidad política y económica ahí seguía. Se expropia el petróleo y pues lo único que dices, bueno, somos un país quebrado, jodido, que no produce lo suficiente, que hay pobreza, y, no recauda el país lo que debería, pues usemos el petróleo para hacernos de recursos, ¿no? Y ahí es donde viene el primer vicio, porque empieza a polular la corrupción, los malos manejos, se hacen las cosas al vapor, como decimos en México, ¿no? Sí. Noruega encuentra estos yacimientos de petróleo y no era un país rico, pero era un país donde no había pobreza, ¿no? Ajá. Donde no había corrupción. Ahí empezaron ya con esa Ah, estabilidad de corrupción controlada, industrias muy bien establecidas de dónde, o sea, el motor económico tenía de dónde. En México no había. Entonces dijeron, pues ¿de dónde? Pues del petróleo. En Noruega estaba la industria pesquera y pesquera de... de shipping, que es como de cargo, Sí, como mueve, de logística, digamos. logística, ajá, y producción hidroeléctrica. Eran los motores económicos. Entonces, no necesitaban del petróleo para tener estabilidad económica. Y eso les dio la oportunidad de decir, bueno, momento, pensemos bien qué hacemos con el petróleo antes de hacer una bola de No mensadas, nos como volvamos los locos amigos así. mexicanos, ¿no? Sí, sí, algo así, no nos volvamos locos, con calma, ¿no? Sí, sí. Oye, yo creo que estos noruegos dijeron, a ver, vamos a ver qué ejemplos tenemos de países que tengan petróleo y cómo están sus Como les ha ido, ¿no? paraestatales y todo eso, porque pues a ver, sí, para que las cosas, en algunos casos, para que las cosas funcionen bien, sí tiene que meter la mano el gobierno, ¿no? Sin Sobre lugar a todo, pues dudas. estás hablando de recursos naturales y de al final propiedad del país, ¿no? Ujú. Y, ¿qué sucedió con estos cuates? Bueno, nosotros, ¿qué hicimos? Y vamos a ponerlo así. ¿Nosotros qué hicimos? Nos encontramos un chorricísimo de petróleo y dijimos, pues de ahí vamos a sacar para financiar al gobierno, La la poca o construcción de mucha infraestructura, infraestructura. así es. Y de ahí también vamos a jalar impuestos porque, pues de ahí hay, ¿no? O sea, hay dinero para dar y recibir, para aventarlo para arriba y tan, tan. Entonces, desde ahí empezó el problema. Digo, y ya como dices, incluso un paso atrás, pues tenemos toda la fama del mundo de ser asquerosamente corruptos, Sin ¿no? O lugar a sea, duda. entonces, ya desde que empiezas a hacer
por ejemplo, leyes, porque Pemex, por ejemplo, tiene su ley, este, y toda la cuestión de hacendaria, o sea, de impuestos, pues ya desde que le estás construyendo, ya estás viendo cómo darle la vuelta, cómo empezar a repartir el dinero, pues entre los cuates y No, que, en México te aseguran aquel entonces haber dicho, ay, pues con la reserva, bueno, con las ventas petroleras de este año vamos a poder construir 5 carreteras. Dile a todos tus primos que pongan una empresa constructora porque les van a rolar contratos, porque ¿no? ahorita, sí, 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 sí. Y además ahí háblale a dos, tres conocidos que tengan para que hagan de prestanombres. Mm, Y bueno, aquí nos vamos a hinchar de lana todos. todo, sí, Todos los que somos cuates, no todos los del país, ¿no? exactamente. ¿Y qué pasó? Y bueno, y eso lo hemos venido haciendo desde por ahí del 38 hasta la fecha, ¿no? Y probablemente lo vamos a seguir haciendo porque pues no creo que eso tenga fin próximamente. ¿No? Es más fácil que nos acabemos el petróleo a que bueno, yo como lo veo, creo que es más fácil que nos acabemos el petróleo a que la corrupción se acabe en México, ¿no? Ya hemos pasado, Es y además también quiero decir otra cosa, creo que nosotros no tenemos ninguna afiliación política, preferencia política, por el contrario, creo que a todos los detestamos que por no se igual. dejen engañar por el color de mi playera. Mira, yo por eso saqué negra. La verdad lo hice sin pensar, pero Ninguna intención. sí, pero fíjate que también cuando venía, bueno, cuando ya estaba ahí viendo cómo íbamos a armar el tema, te digo, lo primero que me cayó así como que a la mente fue Pemex. Y dije, ¿y entonces nosotros por qué? Pues porque Oye, somos unos pero vamos a atascados. contar exactamente cómo funciona la cosa en Noruega, Ah, ¿no? bueno, sí. Allá, primero, antes de decir empiecen a extraer todo el petróleo, dijeron, momento, vamos a calmar, vamos a pensar qué es lo que ha pasado en otros países. Dejen de estar dando vueltas en círculos así con las Sí, manos con las arriba. manitas arriba. Y de lo primero que dijeron es de no vamos a explotar el petróleo a diestra y siniestra, ¿no? Ajá. Lo que sí vamos a extraer, lo vamos a hacer con la mitad de la extracción es, a ver, déjame recordar exactamente el caso de cómo es, ¿no? Ujú. Porque sí conceden licencias de extracción, pero lo que te da eso es el permiso de extraer, pero la propiedad de lo que extraiga sigue siendo de Noruega. Ajá. Lo que hacen es a las empresas petroleras que deciden invertir y tienen utilidades, el 78% de esas utilidades, a ver, ¿qué son utilidades? El costo de venta o lo que puedes obtener vendiendo ese producto menos su costo de extracción. Así es. El 78% de esa diferencia se traducen en impuestos para Noruega. ¿Y qué crees? Aún así hay extracción, porque de repente surge esto de que es que si subes la tasa de impuesto nadie va a invertir ni crear empresas ni crear negocios. Falso. Siguen invirtiendo porque sigue habiendo negocio y el 22% sigue siendo suficientemente interés. A lo mejor no tan interés como venir a extraer y asociarte con Pemex, sí, es cierto, Ujú. pero sigue siendo del interés para que haya producción y extracción petrolera en Noruega. Ahora, también lo hace de una manera más moderada, ya no es saquen los mayor cantidad de barriles que se pueda. Sabes que va a haber moderación, y que eso, lo que sí se extraiga, va a traer recursos que se van a convertir en recursos públicos, ¿no? Así es. Ahora, Y ese dinero no se vuelve gas, no entra al gasto público o al gasto corriente de Noruega inmediatamente, no se traduce en las carreteras del año siguiente. Se reservó por cuántos años, pero muchos años se estuvo metiendo o sea, estuvo congelado y solamente el 3% de las utilidades bueno, se podían usar. ahí fíjate que me gustaría, digo, por lo pronto te escucho hablar y digo, no te pases de la raya. Finansapiens te ha convertido en otra persona. ¿Por qué? ¿Y Pues o cómo sea, era antes? no, 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 o sea, pero es que hablas así, aplicas varios términos del gasto corriente y todo esto, lo hemos platicado también ya, pero te veo y digo, "Eh, maestro. No, bueno, y es correcto lo que dices, o sea.
no se ocupó a lo loco nada más para construir cosas y que también el hecho de esa construcción está perfectamente regulada, normada. Es más, yo no recuerdo hace cuánto, pero hubo una sospecha. O sea, ni siquiera se confirmó y es más, ya ni me acuerdo en qué terminó eso, pero hubo una sospecha de corrupción allá en Noruega. Y lo que hizo el político, es que no me acuerdo de qué cuestión fue, pero hubo una situación ahí de corrupción, no tiene tantos años. Y el cuate este dijo, ¿saben qué? Ahora sí que literalmente dijo, de mí no van a estar hablando, yo me quito del cargo, investiguen y si hay algo que hacer, pues aquí estoy. ¿No? A diferencia de lo que hacemos en México, que no, hombre, es que esto es una campaña de desprestigio de la oposición, es un ataque, y yo Fíjate aquí, que y yo no voy a renunciar, no sé ¿no? si esté medio cruzado en mi mente los recuerdos, Ajá. pero yo recuerdo de un caso, pero fue en Suecia, donde acusaron al primer ministro de... eh, ¿Que no, habrá sido una cuestión electoral? no, el que yo recuerdo era un caso Ajá. muy, es que fue muy parecido al de Peña Nieto y su tesis. ¿Cómo le llaman esto? O sea, robo ¿Plagio? de plagio. Lo Ujú. acusaron de plagio. Y a los 2 días él dijo, disculpen con la pena, pero qué vergüenza vivir con una acusación de plagio en mí. Yo no puedo ser la piedra que cargue la sociedad, entonces me hago a un lado, ¿no? Y a los pocos meses salió el tema también de plagio de Peña Nieto en su tesis y a mí siempre se me hizo bien ridículo, ¿no? Porque Aristegui salió a decir casi casi, con esto tiene que renunciar Peña Nieto, o salió con una postura pensando que iba, y yo así de, ¿tú crees que este güey tiene la vergüenza de algún servidor público nórdico? Le va a No. valer 3 cacahuates, es más, menos de 3 cacahuates, no le va a importar un bledo al señor. Y como dices, pues yo no me voy a ir. Sí, Y claro. así en casos de corrupción hasta más cínica y más escandalosa en las cantidades, salen, yo no me voy a ir. A mí que me comprueben, ¿no? Sí, Y también, digo, es una cuestión que sigue sucediendo. Por ahí hay una ministra de Justicia que hizo todo lo que pudo para para encubrir su plagiar tranza, y ¿no? hacer como que no había plagiado y sí, no es el Y, único, y, y no pu- es la y- única. sí, no, digo, nos pintamos solos así como para los festejos, nos pintamos solos también para la Para la, corrupción y para el cinismo, y ¿no? el Porque, chanchullo y el cinismo, sí. pues digo, porque pues por ahí está el clásico de sí robé, pero robé poquito. Poquito, O los exacto. otros robaron más. Entonces, digo, en Ese, una de ese esas es. va a ser un episodio Tengo tantos conflictos con ese de sí, pero los otros robaron más. Porque por un lado dices, sí es, creo que sí es cierto, pero no seas cínico, no es eso lo que te reclamamos, ¿no? Ujú. No es relativo a los otros, sino simplemente es que no deberías de robar en absoluto, Para empezar, ¿no? Y ya de ahí que te pongas a comparar, pues no te hace mejor persona, sin lugar a dudas. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó después de todo esto? Bueno, estos cuates dijeron, bueno, sí se va a ocupar para, para empezar, para todo lo que tiene que ver con beneficios para la población, Sí. ¿no? O sea, sí de ahí, recaudaron, pues obviamente para todo lo que necesita el gobierno para seguir funcionando, por lo pronto, pero es Yo una no, te parte voy a decir una cosa, mínima. es una parte, es una fracción de lo que Ujú. necesita el gobierno para operar, no es todo, Pero porque aún así en Noruega se pagan impuestos altos, ¿no? además, pero también es que esa es otra diferencia muy grande México-Noruega. S- Ellos pagan por ahí como el doble de impuestos de lo que pagamos nosotros, ¿no? Ujú, En porcentaje, ¿no? O sea, si nosotros sí. pagamos por ahí del 35 de nuestros ingresos, ellos andan pagándose más, 50, por le andan pegando el andan por ahí del 50. 60, creo incluso. Pero ellos tienen la seguridad y la confianza de que sus impuestos se van a poner a trabajar. No se van a estar perdiendo en Corruptelas tranzas, ¿no? En y en general. eficiencias, ¿no? Porque también Así es. está la cosa de la ineficacia. Y eso sí les da el derecho de, o bueno, que lo tenemos aquí también, pero no lo hacemos tan efectivo.
tienen el derecho de ir a exigirle a sus políticos el qué están haciendo o el qué no están haciendo para el beneficio de la misma Sí, sociedad, sí. ¿no? Entonces, Mucha de esa recaudación, ya sea de tributaria de la población o de los recursos del petróleo, que de nuevo no es directamente la venta petrolera, sino los rendimientos de ese ujú, fondo que hace el petróleo, fondean un sistema de salud que es gratuito y de acceso para todos, ¿no? Yo sé que en México también está el IMSS, está el sector salud, pero cuando hablamos de la calidad del de allá, hace que allá ni siquiera haya necesidad de doctores particulares, ¿no? así Porque es. el público es gratuito y es de la calidad que te esperarías, la máxima que se pudiera esperar en el país, ¿no? Lo Sí, mismo el sector educación. así Puedes es. mandar a tus hijos a la escuela pública, que es gratuita, y salen bien educados en unas instalaciones con buen mantenimiento, bien equipadas, con maestros que sí están dando clase en lugar de salir a marchar, por Por ejemplo. ejemplo. Entonces, Y, y también otro que me gusta mucho, ese me encantó porque es la parte del retiro. El retiro de todos los daneses, noruegos, noruegos, noruegos. perdóname, sí, no sé por qué dijimos, están ahí en la península. No, 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 pero los noruegos, que su retiro está garantizado por generaciones. Por generaciones pero Y en serio, bien, por muchas generaciones, ¿eh? entonces, Sin que se vuelvan una carga también para la sociedad, o sea, así es, allá no hay afores. que no haya la necesidad de una pirámide de gente joven trabajando para mantener a los retirados, simplemente el petróleo mantiene a los retirados. Entonces, oye, imagínate que no tengas que estar juntando para tu retiro, que no haya necesidad de que el patrón te cobre las cuotas para la afore. eh, es una cuestión de realmente pensar en en tu población, pero sabes que también pensar en tus propias finanzas como gobierno y decir, oye, yo no voy a estar aquí. O sea, no es que no lo quiera yo pagar, es que no le quiero hacer frente y que esto se me convierta en un problema económico a nivel nacional. Sí. Oye, y hablamos mucho de la comparación con economías México, Venezuela, Nigeria, Sudáfrica y demás, pero los noruegos también tuvieron la oportunidad y el beneficio de poderse comparar incluso con economías establecidas. Holanda, unos años antes de este descubrimiento petrolero en Noruega, había hecho descubrimiento, me parece que de gas natural o de algunos Ajá, yacimientos también, no eran petroleros, pero eran energéticos. así es. Y la explotación irracional y desmedida de ese recurso generó un boom que de repente lo que causó es que había tanto dinero que hubo inflación y devaluación, porque había mucho dinero. Entonces, pues cuando hay mucho de algo, eso me empieza a valer menos. Y Eh, por otro lado, también la gente teniendo mucho dinero, pues dicen, pues ahora vamos a comprar, sí. ¿no? Entonces, estas medidas que tomaron los noruegos de, en lugar de meter el dinero del petróleo directo a su economía, meterlo a reservas para el futuro, les permitió que se blindaran y se evadieran de cualquier aspecto que les fuera a devaluar la moneda o a disparar la inflación en su economía. Oye, ¿y eso cómo lo hicieron? Pues fácil, todo el dinero lo pusieron a inversión en chorrísimos de empresas que Sí. están muy bien valuadas, pues de las Big Tech, empresas de A nivel global, o energía. sea, Sí, sí, en sí, o sea, empresas, o sea, dijeron, a ver, casi pueden estar invirtiendo en empresas competencia de la paraestatal noruega, ¿no? por Porque ejemplo, ¿no? también hay petroleras que emiten acciones en muchas otras partes del mundo. Sí, Y sí, ellos sí. simplemente dicen en qué van a invertir. Y digo, todo está centralizado en un fondo de inversión, ¿no? Ajá. Así como tú puedes ir y hay los grandes administradores de fondos que lo hacen por tener utilidades, o sea, por tener Ujú. ganancias. Este fondo existe para tener recursos, de nuevo, para los pensionados, para la educación, para el Para la deporte, salud, para la para el salud, deporte. ¿no? Y entonces, Imagínate. oye, ¿cuántos de esos problemas o qué porcentaje de recursos del país están resueltos ya?
Porque déjame decirte, la parte del retiro de la gente te viene ocupando una buena parte, un porcentaje fuerte, fuerte, fuerte de los recursos que usa un país. Sí. Por ejemplo, hablemos de México, ¿no? Pueden quebrar la economía de un país. Pueden quebrarle con... Y a eso le sumas el tema de la salud. O sea, el presupuesto del IMSS, por ejemplo, es una barbaridad con muchos, muchos, muchos ceros, Sí. ¿no? O sea, Una barbaridad por 10 a la 15. por ahí, ¿no? Entonces, y el tema de la salud, vamos a acordarnos aquí hay millones de maestros, ¿no? Sí, Entonces, mira, estamos hablando de una población de 130 millones de habitantes, pues que haya 2 millones de maestros, suena razonable. Allá están hablando de 5,5 millones de habitantes, pues que habrán 200,000 maestros. yo creo que hasta menos, Mm, no Puede ser que sé. menos. O sea, sí, sí, entonces, eh, ¿qué? O sea, es que en realidad tus, tus problemas de la población están prácticamente resueltos. Sí, Y además sigues generando dinero para las siguientes generaciones. sí, sí, o Porque sea, es tan fácil como quitarle a esas siguientes generaciones la carga de mantener a los retirados, ya es darles un cheque en blanco para que tengan la libertad de elegir lo que quieran hacer, producir en lo que quieran hacer. Es increíble las ramificaciones que tienen hasta el grado de que permite la innovación cuando alguien no se siente obligado o no siente la presión económica de irse a emplear para producir a cuando dices, pues mira, hago lo que quiera y de repente en ese tiempo extra que tienes o en esa libertad que tienes para decidir, elegir hacer lo que quieras hacer, pues se te ocurre y empiezan a encontrarse inventos que no te imaginas. Esto no es un ejemplo de Noruega, este sí estoy casi seguro que es finlandés, pero un tipo que con la red de seguridad creada por el gobierno para la población, tuvo la oportunidad de, en lugar de buscar trabajo, agarrar los cheques de asistencia y creó una máquina de canicas que hace música. no era en Suiza, no me acuerdo si fue en Suiza o Ajá, fue ¿de dónde es Spotify? sueco, Sueco. sueco. Es por A lo ahí en mejor una de fue, esas dos. yo estoy seguro que el caso que yo tengo en mente era un país nórdico. Sí, si no fue Entonces, o Suiza, fue fue Suecia, Dinamarca o por fue ahí, Suecia. uno de No, pero esos. Suiza no son nórdicos. No, no, no es nórdico, pero es que suena a Suiza con Sí, Suecia. yo sé, no. Pero era una de esas. Ujú. Este, Bueno, pero Spotify, lo que dijiste, la economía sueca tiene un montón de innovación. Spotify, entre muchas otras cosas, ¿no? Con todo lo malo que de repente puedes hablar de Spotify, ay, pero sí. se les permitió innovar y crear la posibilidad o el espacio de innovación, lo permitió la red social que existía, la red Vamos, de asistencia social. vamos a decirlo así. La población en Suecia no tiene que estar viviendo al día y eso les permite la libertad y la tranquilidad de ocupar tiempo en Exactamente. crear empresas de lo que sea, ideas de lo que sea. Sí. Y de ahí, por ejemplo, salió Spotify, ¿no? Ujú. Entonces, Pero oye, casi siempre, y perdón nada más para no dejarlo porque no quiero que se quede aquí. Crear no quiere decir crear empresas, nada más. Crear es crear algo nuevo. ujú, Yo te dije del caso del tipo este que tiene la máquina de música con canicas, porque él lo que hizo fue crear esta máquina, ujú, se grababa haciendo música con la canica y su canal de YouTube explotó. Ahora ya el YouTube es su fuente de ingresos, ya no depende de la asistencia, de la del beneficencia gobierno. nórdica del gobierno que sea. Y ahora pues ya incluso genera y él ya paga impuestos de lo que gana, ¿no? Pero si no hubiera existido esa red de seguridad, pues no hubiera tenido el espacio para innovar. Así es. Oye, y hablábamos, fíjate, ya tenemos aquí varias lecciones que hemos tomado de finanzas personales, que es, por ejemplo, el pensar en el retiro, ¿no? Una, Digo, obviamente el gobierno no se retira, pero sí, sí su población. Entonces ya tienen cubierta esa necesidad del retiro. Ya la gente puede durar los años que se les dé la gana
y ese retiro ya está cubierto. Otro Con consejo, calidad, además, con calidad de vida, ¿no? sí, Porque sí, sí. Otro consejo que se da normalmente es que no, la diversificación, es que no tengas todo tu dinero en un mismo lugar, en ujú, una misma cuenta bancaria o en un mismo activo, etcétera, etcétera. Fíjate, este fondo de la paraestatal petrolera de Noruega está dividida en 8.700 empresas en 70 países. O sea, creo que sí está diversificado, ¿no? Un más poco. diverso que eso no se puede. Este, entonces, y ya tienen la educación. ¿Por qué? Pues porque saben que la educación es ese motor para que pues te abras ese panorama, esa ventana al mundo. A lo mejor suena muy ñoño y suena muy romántico, pero, o sea, conforme vas aprendiendo, desde lo básico, ¿no? O sea, por ejemplo, en esos países les enseñan finanzas personales en la primaria, Sin lugar a para que dudas. la gente no se meta en broncas financieras, ¿no? O sea, Y mira que todo, allá la necesitan un poquito menos. ajá, sí. Poquito Y, menos, no te me y- vayas a y- enojar. Sí, sí, sí. Y eso que allá, sí, no es como que una necesidad tan imperante, ¿no? Y aún así les enseñan finanzas personales desde niños. ¿Cuán- ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros si eso no se enseña, ¿no? Ni de chiste. Solo aquí en Finansapiens. Solo Por- aquí. No hay ningún otro lado. Solo aquí. y sin ñoñadas, ¿no? O sea, lo hacemos facilito, práctico, con ejemplos reales, además. Y bueno, entonces, eh, otra cosa también muy importante es que estos cuates no agarran. Bueno, ¿cuánto les ha generado que ni siquiera agarran el capital? Viven de los puros intereses. Efectivamente. Eso es libertad financiera, independencia financiera, todos esos conceptos que te quieren vender con recetas como que fáciles o sencillitas, o como que, ay, nada, o sea, inscríbete a mi curso y tonterías de esas. Mm, No, estos cuates sí lo ponen en práctica y lo hacen de verdad, ¿no? Entonces, estas cosas sí existen, sí son reales y sí te resuelven esos problemas. Bueno, vamos, para ellos no es problema y para otros países sí. sí, efectivamente. Ah, y te voy a decir una cosa. No deja de ser una evidencia contundente de lo dañina y catastrófica que es la corrupción en Ujú. cualquier parte del mundo, ¿no? Porque ahorita al estar empezando en la primera parte del episodio te estaba diciendo, no, pero pues pobrecitos mexicanos necesitaban explotar el petróleo porque pues no había más recursos y pues, había que tener un motor económico. Y después me quedé pensando y dije, a ver, ¿qué tanto era eso que las arcas de la nación estaban quebradas y necesitaban meterle dinero de cualquier forma? ¿Y qué tanto habrá sido que dijeron, no, mi general, si guardamos esto en reservas para el futuro, ¿cómo le metemos uña? Métalo a la economía De para que una de ahí nos vez. salpique, ¿no? Sí. Qué habrá sido más lo que influyó en que el modelo mexicano quedara como fue? O sea, yo creo que el segundo escenario que describí no está muy alejado de la realidad, ¿eh? No, 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 no. Y esa es otra diferencia muy grande, ¿no? Que estos cuates, los noruegos, tienen esa perspectiva futuro, vamos a irnos quitando de broncas, y esa diferencia de nosotros de ahorita, vamos a despacharnos de una vez porque no sabemos, ¿no? Entonces, ahorita que estamos Para en el luego es puesto, tarde. vamos a atascarnos ahorita que hay lodo, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate, también otra cosa muy importante es cómo esos ejemplos de finanzas gubernamentales o macroeconómicos también se reflejan en una cuestión más básica y más sencilla como las finanzas de nosotros como personas, ¿no? O sea,
es el mismo, ese problema del retiro que tienes como individuo, también lo ven los países. Y a lo mejor aquí también se han hecho algunos esfuerzos o algunos intentos, porque no me gustaría llamarle esfuerzo, porque pues esfuerzo no fue tanto. Es un intento y ahí están las afores, ¿no? Entonces, todo eso, ese tipo de Oye, cosas, yo te voy a decir eso, güey. O sea, para mí eso de las afores ni siquiera es un esfuerzo, es simplemente aventarle el problema a un particular. Es decir, pues sí. me quito de esa responsabilidad, háganse pelotas con que este quiere lucrar con su dinero y les voy a decir una cosa, si tiene que decidir entre sus utilidades o el rendimiento de sus aforados, va a decidir por sus utilidades. Por supuesto, ¿no? Entonces, tampoco, también, a diferencia de estos cuates, que ellos sí están tranquilos porque tienen un retiro garantizado, a nosotros nos quisieron también vender esa idea de que, pues es que ya tengo Afore, ya mi retiro ya está resuelto. Sí, por ahí también tenemos algunos episodios donde hemos platicado de eso y les hemos dicho, las Afores no le van a alcanzar a nadie para un retiro digno. O sea, nos alcanzarán ahí para No sobrevivir, morirte de hambre. ajá, y nada más, ¿no? Entonces, pues hay que ir viendo qué podemos hacer en ese caso, ¿no? Por lo menos para resolver ese problema que es del país, pero que también es nuestro, Sin lugar a dudas. a diferencia de Noruega, que no es problema ni del país ni de su población. Este, creo que hasta aquí, tenemos esos ejemplos de diferencias entre buenas decisiones, malas decisiones, con prácticamente lo mismo. A lo mejor sí ya veníamos arrastrando ahí algunos asuntos pues por lo pronto la corrupción, el saqueo, la pobreza que ya traíamos desde toda la vida, pero pues vamos, no, muchos problemas sí se pueden resolver, pues pues haciendo las cosas bien, simple y sencillamente, ¿no? Haciendo las cosas bien, sabiendo que hay más vida Que la entonces hora. no, que la hora, exactamente, que la hora no domine todas tus decisiones y darle la oportunidad a tener un mañana digno. Y mira, y a lo mejor algo tan sencillo que lo puedes ver en ese ejemplo que hacen las porras de Noruega, en donde todos están remando para el mismo lado, Y ¿no? parejos Y todos le entran. parejos, ¿no? Y aquí mm, tal vez nos falte aprender un poquito de los noruegos, o un muchito. Sí. Oye, Creo, aquí hasta cuando hacen volar a los aficionados, de repente los avientan bien chueco. Ayer vi uno de una monita, no era arriba el novio con brazos, sino ya ah, con manta, así sí, sí, pero la hicieron girar. De los pies a cabeza, la ajá. giraron en el aire de que la aventaron toda chueca, man. He ahí Afortunadamente la cacharon, sí, porque donde no la cachan se pone un cabezazo en el concreto, pero que ahí te cuento. sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, aquí les hicimos este comparativo, platicadito nada más de la diferencia entre un país y otro. Y la diferencia entre las finanzas de un individuo o de una persona, de una familia también puede ser, y las de un país, la diferencia no es mucha. Y los conceptos básicamente son los mismos. Entonces, podemos ser noruegos viviendo en México. Digo, esto desgraciadamente tendrá que ser una cuestión de decisiones personales y también entiendo que no todos, o sea, a lo que voy es tomando las decisiones correctas, podemos mejorar nuestra situación. No quiero decir que nos vamos a volver todos noruegos, ni mucho menos, pero sí podemos mejorar, aunque sea un poquito, nuestra situación de finanzas personales por lo pronto. Sin lugar a duda, estoy de acuerdo contigo. Pues es el finalidad de todo lo que hacemos, ¿no? Aquí, mejorar un poquito, tener un poquito de mejor perspectiva de un uso más consciente, educado y iba a decir generoso, pero no es generoso, es más bien, pues bien pensado, bien
Es disciplinado, un uso disciplinado de los recursos. Ándale. Y no, nada egoísta, ¿no? O sea, que Nada sí egoísta, sea exactamente. para la sociedad. Por lo pronto, Bernardo, pues bueno, nos despedimos por esta semana. Les recordamos Mm. que estamos en todas las plataformas de podcast. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en prácticamente todas las redes sociales también. Y pues no sean malitos, suscríbanse, échenos un comentario. También, si creen que esto le puede servir a alguien que conozcan, amigo o familiar, pues bueno, compártanselo, no sean egoístas. No sean egoístas, exactamente. Por lo pronto, nos despedimos. Ahora sí, adiós a todos. Hasta luego. Bye.